Gracias, Ama. Por favor. Bueno, vamos a pasar a la luna en Capri y acá vamos. Desde el punto de vista secuencial, la energía de Capricornio expresa el momento en que los procesos culminan. Allí se produce la extraordinaria concentración de energía destinada a dar la forma final a una larga serie de transformaciones precedentes. En el despliegue del zodíaco, en esta fase quedan necesariamente inhibidas las tendencias a la variación, el desarrollo de diferencias y las posibilidades latentes. La energía se concentra en el objetivo de manifestar aquello que, para un ciclo determinado, será su forma definitiva. Esta concentración obliga a despojarse de todo lo que no coincide con lo esencial y fuerza a cada uno de los elementos constitutivos, sí, de esa fase a obedecer los requerimientos de la estructura en que ella se manifiesta. Es evidente entonces que esta energía resulta contradictoria en los estadios iniciales de un proceso. Aquí estamos en el otro polo de aquello que, entregado al crecimiento que le es propio, se presenta como indeterminado y lleno de posibilidades, pero al mismo tiempo vulnerable y necesitado de protección. Algo concluye en Capricornio y por lo tanto adquiere definición extrema: perdurabilidad, estructuración y capacidad de autosostén. En esta fase, el crecimiento ha terminado. Como vimos en la introducción, este tipo de cualidad cumple al mismo tiempo con la función de sostener aquello que no puede hacerlo por sí mismo. En consecuencia, es complementaria de la luna, configurándose como el lado externo de la protección, el aspecto de la protección que debe interactuar constantemente con las energías potencialmente destructivas del resto del sistema y que, por eso mismo, debe tener la capacidad de resistirlas en forma consciente. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad lo que sucede es la parte blanda, que es la que nutre, la que da calorcito y demás, no es la que está protegiendo al niño, sino que es al revés. La dureza, la frialdad, lo rígido, lo sólido, esa es la energía que está protegiendo al niño en este caso. Entonces, cuando Capricornio es la energía de refugio en sí misma, es decir, cuando se constituye como luna en Capricornio, aparece lo que es propio, ahí está, del lado externo en el lado interno de la protección. Lo que está concluido y debe sostener sólidamente el crecimiento, aislándolo del afuera, pasa al interior y se pone en contacto directo con lo más vulnerable. Allí, donde en un proceso normal debiera aparecer lo cálido, blando, posibilitante, nutriente y vital, se manifiesta en cambio lo frío, duro, aislante, austero y formal. La cualidad protectora se traduce aquí perdón, perdón, en una enorme capacidad de contracción y concentración, que minimiza las necesidades limitándolas a lo esencial a fin de autosostenerse y autoabastecerse, con una solidez que la aísla del medio que lo rodea. Si quisiéramos imaginar el capullo de energía que envuelve al niño que nace con luna en Capricornio, podríamos verlo como un pequeño habitáculo de piedra muy antigua, sufrida y gris, con una ventanita minúscula. Adentro de ella hay un jergón, un pedazo de pan duro y un poquitito de agua. Es un ambiente frío y seco, una ermita solitaria y por supuesto sin ningún color. La energía de este capullo nos dice que el ser... ¿Por qué? Dice Luciano Molina Aguirre accedió a la sala. ¿Quién es Luciano Molina Aguirre? Bueno. Em, la energía de este capullo nos dice que el ser que nace con protección capricorniana es capaz de cuidarse a sí mismo, con una mínima dependencia de su entorno
y que puede soportar grandes restricciones en función de alcanzar los objetivos exigidos. Aquí vemos la dificultad de esta luna. En términos de configuración psíquica, el talento que ofrece es propio de un adulto, pero difícilmente compatible con las necesidades de un bebé. Sin embargo, sabemos que habrá de ser esta energía y no otra la que lo protegerá. Esta cualidad se manifestará necesariamente como su campo afectivo desde los primeros momentos de su vida y determinará las características de su nutrición emocional. Mientras lo habitual es recibir calor, abundancia, contacto, compañía y estímulo en los juegos y las exploraciones, la energía lunar de Capricornio nos dice que este chico nacerá del cuerpo de una madre sumamente austera, con poco contacto físico y emocional, emisora de respuestas frías y distantes antes los requerimientos del niño. Lo dejará rápidamente librado a sí mismo, incluso sometiéndolo a pautas estrictas de adaptación en relación a principios generales y racionales, que otorgarán muy poco espacio a la consideración de sus necesidades personales. Nos guste o no, esta es la energía a través del cual entra el niño a la existencia cuando nace con una luna en Capricornio. Lleva en sí el tesoro del autosostén emocional y una capacidad única para plantarse sólidamente en el mundo, como base para su desarrollo posterior. Sin embargo, esta cualidad tan exigente habrá de dejar marcas costosas en el cuerpo del bebé y en su psiquis. La capacidad de soledad que posee la energía de Capricornio, al manifestarse como destino, será vivida por el niño como abandono por parte de quienes deberían haberle brindado ese calor y afecto, que en su sistema energético aparecen minimizados. Muy comúnmente se presenta aquí la experiencia del destete temprano. Por alguna razón, el pecho materno se seca y el niño se ve privado del calor, de la sensación de alimento abundante y la seguridad emocional que anhela. La madre, por distintos motivos, puede verse abrumada por la presencia del niño y toma distancia de él. No lo tiene suficientemente en sus brazos, se atiende a reglas racionales de comportamiento y pierde espontaneidad en el contacto. Está sola y debe atender a otras necesidades que le impiden estar cerca de su hijo, etcétera. Puede ocurrir también que éste haya quedado al cuidado de abuelos o de personas excesivamente serias, que cumplieron únicamente con las necesidades externas del niño, dejándolo solo por demasiado tiempo. El contexto emocional de la familia puede ser en general muy austero, con mucha afectivización del sacrificio y postergación de las necesidades a fin de alcanzar objetivos más importantes. La disciplina quizá esté muy valorada y algún familiar cercano, sea la propia madre, el padre, algún abuelo o alguien que el niño registra que es amado por la madre, tendrá probablemente ideas estrictas acerca de la educación de los niños, para que sean fuertes y sepan abrirse paso en el mundo. Este arquetipo materno, frío, distante y autoritario solo responde con afecto a la obediencia y el cumplimiento de reglas claras y explícitas. El mensaje emocional dominante es: serás amado si cumples con tu deber y te bastas a ti mismo. Por uno u otro camino, en el principio mismo de la vida, el sistema energético ha brindado un mínimo de afecto. Puede tratarse de una familia en la que todos trabajan y no hay tiempo para dedicarse a los chicos. Quizás la mamá no puede permanecer en el hogar y los abuelos o las personas que lo cuidan no son demasiado cariñosos. También puede ser cierto que la madre misma sea muy fría y distante o que esté excesivamente centrada en sí misma. En el centro del conflicto psíquico posterior que se desarrolla con esta luna,
está edificado sobre la sensación de rechazo y abandono, por alguna razón reforzada por los retornos cíclicos del patrón energético. El niño registró que no era querido y de esta manera, por un lado, debe convivir con ese vacío emocional básico. Por el otro, se ve obligado a captar lo que la madre quiere que haga, a fin de complacerla para recuperar el afecto perdido. Aquí es donde aparece el implícito que dice, ser querido es cumplir. Este medio emocional que suministrará a lo largo de la infancia estímulos no solo poco cálidos, sino incluso de rechazo hacia el niño, por lo menos así lo interpretará a él, hace que su cuerpo se habitúe a contraerse, como si se encogiera sobre sí para autoprotegerse y darse calor a sí mismo. Este hábito contractivo se convierte luego en un mecanismo inconsciente y prácticamente en una condición corporal. Se cristaliza aquí un comportamiento básico que retiene la circulación de energía en el cuerpo y que en el futuro censurará en un nivel muy profundo toda expansión, relajación o gratificación corporal y existencial. El despliegue de los sucesivos escenarios propiciará a lo largo de la vida respuestas emocionales equivalentes a ese comportamiento corporal de contracción y encogimiento con el que la persona procurará darse calor a sí misma, o por lo menos no perder el poco que tiene. Este niño aprende que no merece más afecto del que se le da, interiorizando sentirse rechazado o no deseado, lo que luego dificulta que se sienta realmente aceptado por los demás. Es frecuente que esta luna prefiera relaciones impersonales o profesionales en lugar de vínculos emocionales profundos. Su modo de afecto es cumplir y sostener, y no recibir. Decimos que la luna en Capricornio es un gasolero emocional. La luna en Capricornio, bueno, esto que dije, ya que con muy poco combustible tira muchísimo, mientras que otros necesitan abundancia de cariño y contención y además relajación y placer, esta luna se acostumbró a arreglárselas afectivamente con dosis, con poquito, no solo en relación a sus necesidades emocionales, sino también a las económicas y las relativas al placer o el descanso. No sentir necesidad es sinónimo de seguridad y al mismo tiempo posibilidad de autosuficiencia, es decir, de no dependencia de los demás. Este es precisamente el registro afectivizado. No pedir está premiado en el imaginario con una fuerte carga afectiva y por otra parte, si se arriesgara a pedir, esto es tan cierto como la frustración. Solo consigo em, en su imaginario, digamos, está con mamá, quien no le dará nada si le pide, pero lo premiará si no lo hace, aún más si demuestra haber trascendido el experimentar necesidades. Lo que más le cuesta es abrirse afectivamente y pedir. Cuando una luna en Capricornio se atreve a pedir es porque la persona ya está muy avanzada en su proceso de maduración. Amor y sacrificio a medida que obtiene logros, que cumple con mandatos y objetivos. Soportar y hacer cosas para otros. En lugar de decir te quiero, la persona con una luna en Capricornio prefiere hacer cosas que demuestren el afecto tal como ellas lo entienden. Por lo general, no es lo que el otro realmente necesita, sino lo que ella, que no es por cierto una experta en registrar necesidades propias ajenas, imaginó. Sacrificarse, retener, sostener, callarse sabiamente con actitudes que señalan afecto, son mensajes clarísimos de su punto de vista. La confusión de lo maduro con lo infantil es el equívoco central de esta luna. Que la energía capricorniana se haya manifestado en el nivel emocional de un bebé hace que se superpongan confusamente en el adulto las necesidades infantiles con las actitudes maduras. La posibilidad de rearticular esta doble estructura en la cual no puede
Efectivamente, realizar estas distinciones encierra la clave de este mecanismo lunar: la repetición y acumulación de experiencias de escasez emocional y de frustración, la afectivización de la soledad y la disciplina y la recurrente minimización de las necesidades hace que se constituya una apariencia externa y una convicción interna de autosuficiencia, sólida y solitaria, siempre dispuesta a dar todo lo que se espera de él. Este personaje tan serio en realidad es un niño. Se comporta de tal manera porque está convencido de que habrán de reproducirse las condiciones de su infancia y ha permanecido fijo en el modo de resolución inicial de esas situaciones. Pero por debajo de esta estructura tenemos todas las carencias y el vacío emocional que la generó en su momento. Esto es, un núcleo afectivo que nunca recibió lo que realmente necesitaba. Y los talentos de esta luna, cuando ha perdido el miedo a la frustración y a pedir, y puede pedir, abrirse y jugar con libertad en el mundo de los afectos, es el momento en que aparece el talento de la luna en Capricornio. Recién aquí descubre que tiene una tendencia a la simbiosis y a la dependencia emocional mucho menor que los demás y que por lo tanto su talento es precisamente ese, la capacidad de soledad, porque realmente no necesita que otros le llenen la vida. En este punto aparece la expresión de una emoción madura, capaz de sostenerse sin dependencia, con real aplomo y de resistir situaciones que serían muy difíciles para otros. Desde el talento, las experiencias donde hay mucho afecto amplificarán aquello que, para no sufrir, se había cerrado en el corazoncito del bebé y que había quedado como marca. A medida que recibe, va abriendo y volviendo al volumen natural, recordando que este volumen natural siempre será menor que el que necesita cualquier otra luna, porque ese precisamente es su talento, poder contar realmente consigo mismo. Ruptura del mecanismo. Recibir afecto. Recibir afecto sin ganárselo. Es cíclicamente terapéutico para la luna en Capricornio. Un cumpleaños celebrado, donde simplemente se permite ser amado sin esfuerzo, rompe su circuito habitual y abre paso a una nueva circulación emocional. La luna en Capricornio, según Caruti, surge desde una estructura emocional marcada por la austeridad, el deber y la autosuficiencia. Tiene dificultades para conectar con el afecto recibido y se refugia en el cumplimiento de obligaciones impersonales. Sin embargo, cuando logra soltar el control y permitir que lo emocional fluya hacia él, surge una fuerza interior capaz de sostener sin depender de los demás. Soledad como fortaleza y madura presencia emocional. Bueno, ¿qué me cuenta de estas Mi lunas? hija. Entendí mucho de mi amigo, de nuestro amigo. Como que vos preguntaste, viste como que vos siempre decís, bueno, a ver si conocen a alguien primero como para tener una imagen donde poder hacer este escaneo. Y te juro, entendí un montón de cosas. ¿Qué? Sí, sí, sí. Eh, bueno, yo la vivo en carne propia también a esta luna, ¿no? Entonces, para mí, o sea, fue todo un proceso el permitirme que alguien haga algo por mí. ¿Te ayudo con eso? No, no, deja, yo puedo sola. Capaz que estoy llevando 5 bolsas re pesadas, pero para mí es algo normal, tipo, ¿no? O sea, lo hago siempre. Entonces, como abrirme a, che, dale, sí, sí, tomá, lleva dos bolsas, yo llevo tres, o sea, es todo un desafío. Parece una tontería, pero realmente es algo desafiante para una luna en Capri. Eso, el recibir, el te doy, es un trabajo. Como toda luna y su mecanismo, ¿no?
Pero bueno, lo lindo de la herramienta es esto, es como hacerlo consciente y observarse, ¿no? Cuando estamos en el mecanismo, ¿por qué no me dejaría ayudar? Eh, bueno, un poco eso. Bueno, yo tengo un ejemplo clarísimo que es mi hija. Y, y los abrazos son de segundos, tipo, un abrazo y te dice, listo, 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 soltame. Y como que se va alejando así, tiesa, que fue un montón. Sí, re. Hoy la fui a buscar al colegio y porque se sentía mal. Y la profesora salió a hablar conmigo porque hace tiempo que se siente mal y el año pasado fue la mitad del año. Este, entonces, bueno, salió la profesora de inglés a hablar conmigo, hablamos un ratito y a ella le molestó esperar ese ratito. Entonces, cuando ella me dejó hablar y se aleja, se acerca a Anto y con la mano, le acerca la mano así y ella le quitó el brazo y le dijo, no me toques. Le dijo, bueno, bueno, no te toco, dijo. Y se fue pero así, así a ese punto. Sí, hay una foto mía con la seña de cuando yo estaba en primer grado que ella me está abrazando y yo soy así. Tal ¿Por cual, sí. qué? No. Y le contaba a Bren antes también que incluso hoy, que yo digo, a mí siento que me salvó un poco de esta tensión corporal, el ascendente en Tauro, que hizo como que yo entrara y tome contacto con el cuerpo, que lo pueda ablandar, pero sí hay un registro muy claro de que si alguien se acerca y me abraza, yo me pongo automáticamente como que lo primero que hago es ponerme dura, Sí, sobre todo si no te conozco, o sea, total. me pasa eso, pero bueno, es algo inconsciente, o sea, viene alguien a abrazarme y yo, hasta que, bueno, me entrego. Sí, bueno, a ella le cuesta mucho eso, justamente. Para ir al colegio tiene que viajar, entonces se tiene que tomar un colectivo, que por ahí a la hora que va al colegio está lleno y va así, y no quiere que la toquen y la rozan, y bueno, todo eso es como que la carga un montón y después no se banca estar en el colegio Claro, tantas horas. sí, 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 sí. Bueno, no sé si alguien más tiene experiencias así con Luna en Capricornio o quiere decir algo en referencia a estas lunas, como que se llevan de estos Hola, mecanismos. chicas. Hola, Fiori. Bueno, acá pude conectarme y entré justo en la luna en Capricornio y mi hija más pequeña que acaba de nacer tiene luna en Capricornio. Qué Y loco. sí, y es muy loco como de tan pequeñitas, de hecho estando en la panza, eh, ya podía sentir todo esto que estabas leyendo y que compartían recién ustedes. Y esto, recién tiene un mes y ya sucede esto de que su hermana, que es muy melosa, su hermana tiene luna en Piscis, entonces está todo el tiempo besándola y abrazándola y ella tan pequeñita ya se queja o le corre el bracito y no, ya pone ahí el límite. De hecho, en la panza también podía sentir esto, que si me apretaban o si la hermana se pegaba mucho a la panza. Yo sentía su malestar, podía sentir que no le gustaba. Mm, Eh, sí, bueno, ahí aprendiendo de esa luna. Gracias. gracias, Fiori. Y si hay algo, también hay un ejemplo que dice Caruti que la madre de un bebé en Capricornio, cuando lo querían alzar, cuando alguien lo quería alzar, la madre sola decía, no, no, déjenlo porque él quiere estar solo. O sea, como que la madre intuitivamente Sí, sabía que el bebé quería estar solo.
Y Sí, esto yo suelo también. decir, déjenla tranquila que le molesta. Claro, que esto que es también súper interesante para una madre que tiene un hijo con luna en Capricornio, dice, chavo, o sea, como no sintió mi afecto, ¿no? Como digo, liberar también la culpabilidad de sentir que hay, que nada, que lo estás abandonando o que no le estás brindando afecto. Eh, Esto, ¿no? Como saber este mecanismo también libera un poco de esa sensación de que, che, estoy yo haciendo algo mal, sino que el niño ya viene con esta estructura. Claro, Como sí, en que ese sentido digo, siento como empatía, porque también me sucede a mí. No tengo luna en Capricornio, pero tengo esa sensación, como ese mismo sentimiento, entonces lo vivo con más empatía en este caso. claro. Claro, ¿cómo acompañamos eso, no? Porque digo, Ujú. todas las lunas en nuestro sistema estructural viene a cumplir una función y es importante que todas nosotras conectemos con esa energía para poder integrar la totalidad del sistema, ¿no? Digo, no es en vano la luna que nos tocó, tiene un sentido de ser dentro del sistema. Entonces, por eso digo, no es que, che, bueno, cada luna también tiene su sombra y su luz. Lo interesante es esto, es cómo acompaño ahora desde la conciencia a que pueda vivir esto de una manera que le sea favorable y no como un mecanismo, ¿no? Porque digo, también a mí me pasó durante mucho tiempo, hoy puedo hablar desde mi experiencia teniendo esta luna en Capricornio, de cerrarme a solamente ser productiva y no tener vida social, o no poder hablar de lo que a mí me pasaba. O sea, che, yo no sé cuáles son mis emociones, no sé qué me pasa, ¿entendés? Como que tuve que hacer mucho trabajo de escarbar para poder llegar a lo que estoy sintiendo realmente. Y esto es a través de que yo empiezo a estudiar astrología y me doy cuenta de cuál es mi mecanismo y empiezo a observarme, ¿no? Digo, bueno, ¿cuáles son mis refugios? Ah, bueno, me aíslo, me voy sola, nadie me quiere, no, no es que nadie te quiere, o sea, como es algo que está cristalizado, efectivizado, pero en realidad si me animo como a dar ese paso y a vincularme y a involucrarme, me doy cuenta que en realidad es mentira. Pero bueno, lleva también, ¿no? Como un proceso de explorar y de animarme a hacer algo distinto con lo que yo ya traía como conocido. Bueno, se vuelve a cortar, así que nos queda la parte de cuerpo, de movimiento. Así que vuelvo a mandar link. Aprovecho para ir al baño también. Y si quieren ya ir preparándose para mover el cuerpo y hacer un poquitito de yoga, ahí nos volvemos a encontrar. ¿Está? Buenísimo.